Estás vestido. ¿Alguien recibió el título de la enseñanza del día de hoy? Y no sé si le causa curiosidad o no, pero quiero que me permita en los próximos minutos dejarles saber de qué estamos hablando. Estamos en una serie trascendente, una serie muy importante que es la serie de propósito. Y estamos tratando de descubrir esos planes, esos pensamientos que Dios tuvo para cada uno de nosotros desde el principio. Y algo que quiero enfatizar es que el tema del propósito en la vida no es algo que se descubre fácilmente. No hay tal cosa como quizás ir a un curso, a un seminario, un fin de semana, wow, y ahora ya descubrí mi propósito. Realmente no es así. Lo pudiera describir de la siguiente manera. Este tema de descubrir, de encontrar para qué yo fui creado, es más como cuando usted está armando un rompecabezas. No sé si aquí hay alguien que le guste armar rompecabezas. Ayúdenme, parece que no todo. Bueno, yo estoy con los que no levantaron la mano. A mí no me gusta, soy impaciente, no me gusta ahí cuando las piecitas no me gusta, pero tengo algunas personas que les gusta de manera particular aquellos de 1000 piezas, de 2000 piezas. Yo digo, yo no sé cómo tienes paciencia para hacer eso, pero de alguna manera el tema de descubrir el propósito es similar. ¿Por qué razón? Porque cada uno de esos momentos, las circunstancias, las frustraciones, las alegrías, lo que tú vives, lo que dejas de vivir en determinado momento, hacen parte de esas piecitas que al unirlas todas una con la otra, pues te va a permitir ver una imagen mucho mejor, mucho más clara de lo que Dios pensó respecto a ti. Definimos el propósito en las semanas anteriores como aquello para lo cual tú naciste, la idea que Dios tuvo de ti, aquello que Dios te llamó a sanar, a mejorar, a crear, a restaurar. Eso que Dios vio que hacía falta y pensó en ti para que tú fueses esa respuesta a personas, a la sociedad y a las generaciones. Así que cuando nosotros tenemos esto claro en nuestra vida, entendemos que todo lo que vivimos no son cosas aleatorias o simplemente porque me tocó. Podemos comprender y abrazar esa escritura preciosa que está en Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo dice, ¿saben algo? Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Esto debería darnos la certeza, la seguridad, esa afirmación de que cualquier cosa que yo viva está bajo el control de Dios. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces vivimos cosas que no son muy agradables y pensamos que pareciera que Dios volteó el rostro, pareciera que Dios no está allí con su mirada fija en nosotros. Y el día de hoy voy a hablarles precisamente respecto a eso. A un hombre en la Biblia, un hombre que admiro mucho, creería verdaderamente es uno de los que más admiro, uno de los que más, con los que más yo me identifico. Vamos a estar hablando de la vida de José. Algunas personas me dijeron, yo vi eso yo no sé en dónde fue que salió el programa en televisión, si fue en Telemundo, en Mundo Fox o donde sea, y una persona me decía, pero yo estaba allí con la Biblia y yo veía que era novela y que era verdad, porque si no usted después sale que hablar mucha Biblia y lo que vio fue una novela donde había un montón de cosas que inventaron y queda un poquito mal, pero definitivamente habían cosas allí importantes por lo que ellos me dijeron que estaban apegados a la realidad de la palabra de Dios. Y una de las cosas que es interesante en la vida de José es que él vivió diferentes temporadas, diferentes estaciones. Diga conmigo temporadas, estaciones. Y las estaciones, la manera más sencilla para describirla, quizás aquí en Miami no lo podemos ver de una manera tan clara, pero si viajáramos un poquitito más al norte, pudiéramos ver que hay cambios específicos cuando hay un intercambio de estaciones. ¿Cuántos los han visto en determinado momento? ¿Cuántos han visto que las hojas en determinado momento se caen, que empieza a cambiar el color de la vegetación? Y es la señal de que algo está cambiando en el ambiente. Y de una manera particular, pues la vida de José estuvo marcada evidentemente por estos cambios, pero hubo algo que acompañó los cambios o esa nueva estación, esa nueva temporada en la vida de José, y fue el cambio de vestiduras. En algunos momentos él tenía una vestidura y para pasar a la siguiente temporada era despojado de esa vestidura y se le ponía una nueva vestidura. Por esa razón, en esta tarde ya, la pregunta que estamos planteando es: ¿cómo estás vestido?
¿Por qué razón? Voy a hablar de 5 vestiduras fundamentalmente que he identificado en el proceso de José, en el proceso de crecimiento. Y quiero hacer énfasis en algo. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y este es el tipo de versículos en los cuales nosotros nos enfocamos sobre todo en la última parte. Dios me restaurará, Dios me hará fuerte, Dios me establecerá de una manera firme, estaré estable. Pero como que no leemos mucho la primera parte. ¿Y después de qué? Después de haber sufrido un poco. Recuerde, el tema aquí no es, ok, recibí a Jesús como Señor y Salvador y ahora empezó el calvario más grande de mi vida. Pero tampoco es llegaste a Disney. Jesús nos dijo, ustedes van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El salmista nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Debido al rol que yo desempeño en la vida de tantas personas, una de las cosas comunes, desafortunadamente, que me toca vivir es el acompañar a la gente en momentos de tristeza, en momentos de pérdida, cuando un familiar quizás muere, cuando un familiar está enfermo. También estoy en momentos de alegría, pero en esos momentos que son difíciles en la vida, la pérdida de un ser querido, una enfermedad terminal, cosas que usted dice, wow, esta es una situación muy compleja. En esos momentos, el pensamiento que es constante en mi vida es, Dios, no puedo comprender cómo una persona puede atravesar una circunstancia como esta sin ti. Porque pierdes a alguien y entonces tú no sabes para dónde se fue esa persona. Hace una semana estaba participando en el oficio del sepelio de un muchacho de 34 años. Y una de las escrituras que Dios me traía claramente allí es: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sabes algo? La gran mayoría del planeta Tierra no tiene esperanza. La gran mayoría del planeta Tierra, la gente se muere, un familiar se muere, su esposo, el hijo, el papá, y no tienen la más remota idea qué va a pasar con ellos. Qué bueno que si tú has recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador, y tu familia también, tiene la certeza de que te puedes entristecer, pero tú tienes esperanza, que ellos están con Dios, que tú vas a estar con ellos en determinado momento. Así que esa es la verdadera condición que encontramos en el planeta Tierra. Personas que simplemente piensan, este sufrimiento no tiene ningún tipo de propósito, simplemente yo soy de malas, nací marcado, nací salado, yo no sé si todos me entienden. Pero cuando tú tienes la certeza de ser un hijo de Dios, comprendes que es factible que lo que estés viviendo no sea agradable, pero tienes un Dios en los cielos que nunca ha perdido el control. ¿Sabe algo? Yo llevo a mi hija con mi esposa, algunas veces vamos allí para que, bueno, ya pasamos esa etapa, pero no sé si algún papá se identifica conmigo en el momento en el que teníamos que llevarlas a las vacunas. Y créanme, no he conocido ningún niño que le guste las vacunas o que te diga, papi, llévame al pediatra, por favor, para que me chusen la colita. No existe. Y lo más complejo, lo más difícil es el momento en el que tú la estás muchas veces sosteniendo en tus brazos y el médico está o la enfermera le está poniendo la vacuna y ella te mira como, haz algo, ayúdame, no ves que me están haciendo daño, tú estás supuesto a protegerme. Y yo siento que muchas veces somos igual con Papá Dios. Y Él nos está diciendo, mira, esto es factible que no te agrade, pero lo necesitas vivir. Estoy formando carácter en ti. La Biblia, cuando habla de las vestiduras, en muchos casos habla del carácter, de esas diferentes circunstancias y momentos que nosotros vivimos. Jesús se lo dijo a Pedro de una manera muy interesante en Juan 21, verso 18. Le dice Jesús cuando resucita, le dice, de verdad, de veras te aseguro que cuando eras más joven, diga conmigo, inmaduro. Cuando eras inmaduro, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, diga conmigo, maduro.
extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán donde tú no quieres ir. ¿Sabe algo? Hemos sido programados para llegar a la conclusión que el día en el que yo sea independiente, triunfé. La Biblia te dice, el día en el que seas dependiente de Dios, triunfaste. No dependiente de un pastor ni de una autoridad espiritual. Dependiente de Dios, que Él sea el que te dice, mira, ve por aquí, ve por allí, guíate por mi palabra, guíate por mi voz. El día en el que tú escuchas claramente y dices, ¿sabes qué? No me gusta, me siento inseguro, estoy dando un paso que no comprendo qué va a suceder, pero me voy a tirar en tus brazos porque entiendo que hay una voz que me está guiando. La Biblia dice que eso es una señal de madurez. Y José vivió este tipo de momentos. Las personas que quizás van a sacar mucho más provecho de esta enseñanza son aquellos que conocen de la vida de José. Pero yo quiero invitarle a que vaya al libro de Génesis y pueda leer respecto a la vida de este hombre. Un hombre precioso, un hombre en el que encontramos muchas cosas para aprender y que el día de hoy, en los próximos minutos, pues trataré de contar algunas de las cosas que sucedieron en su vida. Lo primero que encontramos en la vida de José es que fue un niño muy deseado. Su papá tuvo 10 hijos y pensaba que ya no iba a haber manera para que la mamá de José le fuera a dar un hijo. Y finalmente este niño nació. Y dice la Biblia que fue muy amado, a pesar de que sus hermanos, pues al parecer no estaban muy de acuerdo con esto. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo Dios, desde el principio, desde el origen, le habló a su papá respecto al destino eterno que José tendría. La razón por la cual José fue establecido, la razón por la cual Dios creó a José para un propósito que era superior a él mismo simplemente. Acompáñeme por un momento a Génesis 37, verso 3. Dice la Biblia, Israel, es decir, el padre, Jacob, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Interesante que la Biblia nos describe allí que es de mangas largas. La otra versión, la Reina Valera, dice lo siguiente, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Entendamos algo. Esta era una túnica que lo separaba, que lo marcaba, que de alguna manera ponía una marca sobre la vida de José. ¿Por qué? Entiéndame, en el desierto lo más cómodo para trabajar, para pastorear y para estar allí afuera en el calor, no es tener una túnica de mangas largas. Y mucho menos tener una túnica de muchos colores. Fundamentalmente, el papá estaba diciendo algo muy importante sobre la vida de José. Desde ahora, hijo, aunque quizás no comprendo todas las cosas, pero desde ahora yo quiero dejarte saber que te estoy poniendo un traje, una vestidura que tiene que ver con tu propósito, con tu destino. Serás uno que reinará. Dios mostraba también allí que era una vestidura de realeza, de pacto. Quiero dejarte saber que en el instante en el que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, esa vestidura de pacto, esa vestidura de realeza ha sido puesta sobre ti. ¿Por qué razón? La Biblia dice que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esa luz admirable. Y el papá estableció esas vestiduras sobre él. Pero ¿qué sucedió? Que justo con esas vestiduras, y escúchame algo, esas vestiduras que Dios establece contigo, sobre ti, vienen acompañadas de sueños. Y José tuvo sueños. Y aprenderemos que muchas veces pasan décadas para que esos sueños se vuelvan una realidad. Y que muchas veces enfrentarás circunstancias, momentos en los cuales tú podrás decir, ¿sabes qué? Fue una locura. Esto yo me lo imaginé. Nunca se va a llegar a cumplir este sueño. Pero veremos por medio de la Biblia y por medio de la vida de José que Dios tiene un plan perfecto y que Él cumplirá lo que se propuso contigo. ¿Qué sucedió entonces? José tuvo un par de sueños y me voy a referir simplemente al segundo, donde dice que en determinado momento él soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Esto evidentemente causó
mucha intriga, y más que intriga, causó odio, causó rabia entre sus hermanos y él. Su propio padre en determinado momento le dice: entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que aún yo, tu papá, iré a inclinarme delante de ti? Deja de ser soñador. Y dice que sus hermanos estaban cada vez más y más molestos con José. Pero un día cualquiera, el papá le dice a José: ve y mira qué están haciendo tus hermanos. Y parece que José tenía algo de chismoso allí. Él era el espía, iba, miraba y le venía a dar reportes al papá. Y en Génesis 37, 23 vemos un instante en el cual José llega a ver, a revisar qué es lo que sus hermanos están haciendo. Dice lo siguiente la Biblia: cuando llegó José donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Estas son las primeras vestiduras, esas vestiduras de destino, de propósito, que le son quitadas a José. Verso 24 dice: lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Algunos de sus hermanos inclusive querían matarlo. Y afortunadamente uno de ellos dice: mire, ¿para qué lo vamos a matar? No dejemos que la sangre de él caiga sobre nosotros. Abro comillas, de casualidad. ¿Cuántos saben que las casualidades no existen? De casualidad iba pasando una caravana de ismaelitas, de mercaderes. Y uno de sus hermanos dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo vendemos a esta gente? Y evidentemente así lo hicieron. Quiero hablarle de forma particular a algunas personas que han tenido de parte de Dios llamamiento sobre su vida. Este manto le fue retirado a José. Pero quiero que sepas algo: ese manto no se quedó simplemente tirado en el desierto. Ese manto no fue vendido. Ese manto regresó a las manos del Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que los llamamientos y los dones son irrevocables. Aquello que te fue quitado en determinado momento, aquello que fue arrancado de ti en determinado momento, aquella pérdida que tú tuviste, que tú sabías que Dios te la había entregado, créeme, está en las manos del Padre Celestial, esperando el momento justo, perfecto y exacto para volvértela a entregar en el instante en el que tu carácter sea lo suficientemente fuerte para sostener ese llamamiento que Dios te ha dado. Y le fueron quitadas esas vestiduras y le fueron puestas unas segundas vestiduras que yo las llamo las vestiduras de servidumbre. Génesis 39:5 dice lo siguiente: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque sabes algo, una de las cosas que más y más el enemigo va a querer sembrar en nuestra mente es que en el momento de dificultad, en el momento en el que se presenta algo que no es aquello que tú habías planeado, que no es aquello que tú en determinado momento decías: yo sé que me va a ir bien, yo sé que voy a empezar este negocio y en un año y medio todo va a estar bien. En ese momento en el que pasa el segundo año y las cosas no van muy bien, allí es donde más el enemigo te va a decir: ¿sabes qué? Estás solo, fuiste abandonado. Quiero decirte algo, son instantes en los cuales nos metemos tanto en nosotros mismos, estamos tan sensibles ante nuestro dolor, ante nuestra pérdida, ante la injusticia, que no nos damos cuenta que es el instante en el que más cerca estamos de Dios. Y allí en ese momento dice que él fue vendido como esclavo. Pero la Biblia, qué bella la Biblia que nos dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo a la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Escúcheme por favor. Estas vestiduras de servidumbre son muy importantes. Y quiero dejarles saber algo. Estas vestiduras de servidumbre deberían ser unas vestiduras que nunca son quitadas de nosotros.
sin importar dónde Dios te lleve, sin importar las empresas que tú tengas, sin importar los lugares en donde Dios te ponga y qué tan grande sea tu nombre y qué tan famoso y a cuánta gente tú le hables, a cuánta gente tú toques, cuántas compañías, sucursales, sin importar todo lo que Dios te dé, recuerda siempre que por sobre todas las cosas Dios dice que el mayor de todos es el servidor. Son estas vestiduras de servidumbre las que prueban varias cosas en ti. Las vestiduras de servidumbre sacan de en ti la fidelidad, la honra. ¿Por qué razón? Porque son esos momentos en los cuales se te confían cosas que no son tuyas. Y la Biblia dice, algunos de ustedes piden cosas para ustedes, pero ¿cómo se les va a dar si ustedes no han sido fieles con lo que no es suyo? Sean fieles con lo que no es suyo para que entonces tengan lo propio. Algunos de ustedes quizás están trabajando, tienen esa ilusión de llegar a tener su propio negocio en determinado momento, pero no estás siendo fiel administrando lo de tu jefe, lo de otro señor. Estas vestiduras de servidumbre son aquellas que muestran el crecimiento de nuestro carácter. Son aquellas que muestran qué tan dispuestos nosotros estamos de honrar a Dios en los momentos de dificultad. Y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué sucedió en la vida de José? Que yo creo que llegó un instante en el que él dijo, bueno, estaba en una cisterna, no me mataron, por lo menos vine aquí como esclavo, pero ahora por lo menos soy el jefe de la casa de Potifar. Y mire cómo cambia la vida en determinado momento. Semanas atrás este hombre tenía esclavos, semanas después este hombre es esclavo. Semanas atrás eras dueño de negocio, semanas después quizás eres empleado. Pero lo que importa es saber que Dios está contigo. Y que no hay nada que se le salga de las manos. Que Él está en ese proceso de formar, de moldear tu carácter. Para que entonces pueda llegar ese instante en el que tus vestiduras de destino y de propósito sean puestas sobre ti nuevamente. Pero llega un instante en el que esas vestiduras de servidumbre le son quitadas. Acompáñame por favor a Génesis 39 y vamos a leer versos 10 y 12. Dice lo siguiente. Dice que Potifar tenía una esposa. Y parece que esta esposa era como mirona. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que José era bien pinta. Espero que todos me entiendan. El tipo era guapo, atractivo, que Brad Pitt ni ninguno. El tipo era muy pinta, era bien atractivo. Que entonces allí Génesis 39:10 dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Estas vestiduras desarrollan el carácter en ti, la fidelidad, la honra a Dios, la obediencia a Dios. Mire lo interesante. A continuación la Biblia dice que un día en el que él estaba solo en casa. ¿Sabes algo? Cuando estamos solos es cuando más se demuestra qué tan maduros nosotros somos. Cuando no hay nadie que esté mirando y juzgando de pronto nuestras actuaciones, nuestras reacciones, allí es cuando se demuestra verdaderamente cuánto tú has crecido. Y dice la Biblia, un día, en un momento en el que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Estaba desesperada. Escúcheme, pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo a la casa. Gracias, están pendientes. Este fue el instante en el que las vestiduras de servidumbre fueron quitadas de la vida de José. De alguna manera, esto representa ese momento en el que se te quitan los apoyos, aquello en lo que tú tenías confianza, aquello en lo cual encontrabas comodidad, aquello en determinado momento en lo cual tú estabas conforme. Y viene una crisis como esta, injusta, porque Dios tiene el plan de llevarte a otra temporada en tu vida.
Escuche conmigo, por favor. José quizás estaba conforme de ser el señor de una casa, pero lo que había en la mente de Dios es que él fuese el señor en un palacio. ¿Alguien me sigue? Muchas veces los planes y los propósitos de Dios no los podemos comprender. Lo que tú necesitas saber en todo instante, en esos momentos de transición, en esos momentos en los que tú dices, voy a dar un paso en falso, pero yo sé que escuché la voz de Dios allí. De eso es donde tú te tienes que aferrar. De que tienes una palabra de Dios que te dirige, que te guía. Es más importante que cualquier otra cosa. Los discípulos, cuando tuvieron ese momento de crisis, en la tempestad, en ese temporal tan tremendo, que en determinado momento decían, Señor, nos ahogamos, se les olvidó que horas atrás Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Lo único que tú necesitas es tener una palabra de Dios que te dijo, ¿sabes qué? Yo te traje a este país, yo te traje a esta relación, yo te traje a este negocio. Esto es lo que yo quiero que tú hagas y eso es lo que te tiene que dar la certeza que todo saldrá bien. Amén. Quiero decirte algo. Si la vida o la gente te tira piedras, construye un altar. Algunos quizás no me entienden. Pero en la Biblia se construían los altares con piedras. Si la vida te tira piedras, adora. Si la circunstancia se pone difícil, adora. Y está bien como el día, la noche, cuando yo perdí a ese bebé junto con mi esposa, aquel bebé que habíamos anhelado por tantos años y en determinado momento un médico nos decía, lo siento, allí no hay nada. En ese momento es donde tú tienes que escoger, o me resiento con Dios, o empiezo a decir, tú eres injusto, tú eres malo, me lo prometiste, o adoras. Y dices, como quizás en ese momento, no sé cómo lo pude decir, pero poder decir, Señor, ¿sabes qué? No lo comprendo, pero tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo mi Dios. Nada se ha salido de tus manos. En este instante no lo comprendo. Me duele. Pero tú sigues siendo mi Dios. Pero esos cambios de temporadas son los que más pueden utilizar Satanás para menterte mentiras. Para dejarte saber que Dios no es bueno, que Dios no es fiel, que Dios no es misericordioso. Allí es donde más tú tienes que decir, Señor, es factible que no lo entienda. ¿Acaso Jesús no dijo lo mismo? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. José aún no estaba listo para lo que Dios planeaba en su vida. Y entonces allí le fueron puestas otras vestiduras. Y estas yo las llamo las vestiduras del olvido. ¿Por qué razón? Porque José, fue llevado a la cárcel. En todo esto yo puedo ver el favor y el cuidado de Dios. ¿En qué aspecto? Que este hombre Potifar fácilmente hubiera podido decir, ¿sabes qué? Usted trató de violar a mi esposa, porque eso fue lo que dijo esta mujer. Salió gritando y diciendo, este tipo trató de violarme. Y entonces este hombre hubiese podido decir, ¿sabes qué? Tú trataste de violar a mi mujer, pues te mato ya mismo, porque tenía la autoridad. Pero por alguna razón dijo, te vas para la cárcel. Algunos estudiosos e historiadores dejan saber que la cárcel o las cárceles estaban puestas en la parte de abajo de los castillos, en la parte de abajo de los palacios. Ya José se estaba acercando a su destino, pero no estaba llegando a la parte de arriba del palacio, sino a la parte de abajo. Pero estaba más cerca del propósito. ¿Qué sucede allí? Estas vestiduras de olvido, como yo las llamo, son unas vestiduras en las cuales sientes que las puertas se han cerrado, que en determinado momento hay calumnias sobre tu vida, que es factible que tu buen nombre haya sido puesto en duda. Es un momento de acusación, de falso testimonio, de soledad, de abandono. Sin embargo, la Biblia nos deja saber que el jefe de la cárcel vio algo de favor en José y entonces lo estableció como administrador de la cárcel una vez más.
y todo empezó a prosperar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos vuelve a decir, y Dios estaba con él. El faraón, el rey de Egipto, en determinado momento tuvo un altercado con dos de sus siervos, el copero y el panadero, y los envió a la cárcel. Y dice la Biblia que en determinado momento estos hombres tuvieron un sueño. Y eso lo encontramos allí en Génesis 40, del verso 6 al verso 8. ¿Por qué razón? Porque José fue a ver a estos hombres. Dice lo siguiente: a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. Mire la respuesta de José. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José, ¿por qué no me lo cuentan a mí? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Dios es tan fiel y Dios es tan bueno que a pesar de nuestra inmadurez, Él no retira los dones de nuestra vida. Aquí en esta respuesta de José se deja ver en donde él ponía su confianza en determinado momento. Se dejaba ver en determinado momento el ego. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando Dios hace cosas en ti, cuando Dios hace cosas por medio de ti, ese va a ser uno de los inconvenientes más grandes que se van a presentar en tu vida. Yo. Porque tú sales a predicar, como tantas veces me sucede a mí. Salgo a predicar la palabra de Dios, Dios hace cosas, y estoy esperando allí que me digan, ¡y qué linda la prédica! Yo sí, para la gloria de Dios. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Y tú crees que no, a un humano no le gustan los aplausos? ¿Tú crees que a un humano no le gustan las palabras de afirmación? Sin importar cómo tú hayas vivido, tú no eres extraterrestre, y siempre vas a necesitar afirmación. El problema es cuando esa afirmación se queda en ti. El problema es cuando tú necesitas la afirmación y los aplausos para satisfacer tu ego o tus vacíos. Y entonces José les dice, cuéntenme el sueño a mí. Yo se lo revelo. Y Dios es tan bueno que evidentemente se lo revela. Y tal cual es la interpretación de los sueños, tal cual sucede. Uno es restituido a su cargo y al otro lo decapitan. Y José, queriéndose asegurar su futuro, entonces se acerca a aquel que fue restablecido y en Génesis 40:14 le dice, yo le ruego que no se olvide de mí. Qué tremendo cuando nosotros ponemos más confianza en una persona que nos pueda llevar a una posición, en una palanca, a entender que Dios ha estado todo el tiempo con nosotros. Y entonces él le dice, yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando se haya arreglado todo esto, háblele usted de mí al faraón para que me saque de la cárcel. Quiero que apunten una frase, por favor, allí. Si obtienes algo por medio de la manipulación, tendrás que engañar para mantenerlo. José aún no estaba preparado. Estas vestiduras de la soledad, yo las describo de la siguiente manera por si alguien se puede identificar. Pareciera que tú te vuelves invisible. Hay una oportunidad, nadie te ve. ¿Hay algún tipo de promoción? No te ven. Es Dios el que te hace invisible. ¿Por qué razón? Porque está trabajando en tu carácter. Porque sabe que si Él te promociona antes del tiempo, te vas a matar. ¿Cómo así que me voy a matar? Vas a acabar en destrucción. Algunos de ustedes le están pidiendo cosas a Dios que si Dios se las diera, ustedes acabarían con su familia. Hay personas, yo he conocido tantas personas que están, Señor, dame un negocio, yo te prometo que yo te voy a dar lo mejor y yo que 10%, yo voy a dar el 20 y el 30%. Y lo único que hace falta es que Dios le entregue eso para que usted se olvide de Dios.
Y ahora aquello que usted rogó a Dios para que se lo diera, se vuelve en la excusa para que usted no vaya a la iglesia ni busque de Dios. Tú sabes que el Señor me bendijo con un negocio, pero estoy tan ocupado que ya no tengo tiempo de ir. ¿Alguien me sigue esta mañana? ¿Acaso su hijo en determinado momento no le ha pedido? Yo me acuerdo de algunos muchachos, papá, que quiero una moto, quiero una moto, quiero una moto. Y de pronto el papá tiene dinero para darle la moto, pero tú no tienes la madurez para manejar la moto. ¿Y la moto qué te va a causar? Muerte. Pudiéramos comprender por qué razón hay peticiones que se demoran en contestarse en determinado momento. Pero estamos tan enfocados en nosotros, estamos tan enfocados en satisfacer las necesidades, los deseos, los gustos, los caprichos muchas veces, que hasta nos resentimos con Dios porque Él nos los concede en el tiempo que nosotros pensamos que es el correcto. Confía en Dios, espera en Dios. Yo me imagino que aquí José pudo tener este tipo de pensamientos: Señor, me porté bien con mi papá, fui obediente. A donde él me decía que hiciera cosas, yo las hacía. ¿Y eso qué generó? Tú me pusiste un sueño, se lo compartí a mis hermanos y ahora me odian. Y yo no hice nada y me metieron a una cisterna, y no hice nada y me vendieron como esclavo. Y llegué allí y fui fiel a ti y a Potifar. La loca esa me insistía para que me acostara con ella y ni la toqué. Y como premio me mandas a la cárcel. Esas son las cosas que no vemos en la Biblia. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Que José volaba? No. ¿Usted qué piensa cuando dice la Biblia allí que todos los días la loca esta venía a insistirle? ¿Usted no piensa que en determinado momento dijo, está como chévere la señora? Está bonita. Hasta en las injusticias, comillas, allí está la mano de Dios. En el mejor momento de mi vida profesional, cuando la división que yo manejaba hacía los números más grandes de una organización muy grande en Colombia, en ese instante me despidieron. Y yo casi le doy un bofetón cuando mi hermano vino y me dijo, Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para ellos. Yo decía, sí, estoy sin trabajo. Y los mejores números, la mejor división, y ahora el premio que me dan es que me despiden. ¿Sabes qué causó ese despido? Que nos mudáramos para Estados Unidos. ¿Sabes qué causó que nos mudáramos a Estados Unidos? Que un día Dios pusiera otro sueño en el corazón, de decir, hay una congregación que tiene que nacer. Entonces escúchame esto tan interesante. José, ¿qué le dice? Háblale de mí al faraón. Versículo 23, Génesis 40:23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó por completo de él. Pasaron 2 años metido allá en la cárcel a partir de este momento. No sabemos cuánto tiempo antes, pero a partir de este momento, 2 años más. En los que me imagino José diciendo, uy, yo sé ya, ¿será que ya le habló hoy al faraón el copero? Porque ya lo restituyeron. No, yo sé, él se va a acordar de mí. Imagínense, con la interpretación del sueño que yo le di, estoy seguro que él se va a acordar de mí. Y dice la Biblia acá que el copero se olvidó por completo. ¿Usted piensa que fue el copero? ¿Sabes qué? Dios hizo a José invisible. Y es factible que algunos de ustedes estén viviendo esa temporada. Dios está moldeando tu carácter. Dios te está haciendo crecer en fidelidad. Dios te está haciendo crecer en honra. Dios te está haciendo crecer en obediencia. Para que entonces en el tiempo correcto Dios te establezca donde debes estar. Las siguientes vestiduras que le fueron dadas a José fueron las vestiduras que yo llamo de oportunidad.
Génesis 41:14 dice lo siguiente, que en determinado momento, a los 2 años, el faraón tuvo un sueño. Y ese sueño Dios se lo puso a Faraón. Créame, ¿por qué razón? Porque vemos el desenlace de todas las cosas. Y entonces allí sí, de repente el copero dijo, óigame, pero en verdad me acuerdo que había allá en la cárcel un muchachito que interpretaba sueños. Faraón, yo conozco un muchacho, quiere que se lo haga traer. Y entonces Génesis 41:14 dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. ¿En cuánto tiempo? Oportunidades, momentos. Tú puedes haber estado trabajando por años en algo y Dios dice, aún no es el momento. Y en el instante en el que tú estás preparado, Dios tiene la capacidad de redimir el tiempo y de conseguir cosas en meses, en semanas, en días que a otras personas le costaron años. Yo me acuerdo una palabra que Dios me dio respecto a esta casa. Y mucha gente me dice, ¿cómo hacen ustedes para crecer tan rápido? ¿Cómo hacen para tener tanta gente en tan poco tiempo? Y me acuerdo una palabra profética que Dios me dio y me decía lo siguiente, porque tú fuiste fiel con tu pastor y estuviste con él cuando todos se fueron, ahora llegará el momento en el que yo te voy a restituir. Y en muy poco tiempo llegarás a ser grande, porque no empezarás como un novato, sino como un hombre maduro. Y mucha gente como la que tú ayudaste, ahora te ayudarán a edificar esta casa. Y quizás en la mente natural, para llegar a tener 400, 450 personas como ahora estamos nosotros, hubiese tomado, qué sé yo, 10 años, 5, 8. Dios en menos de 4 años nos ha llevado a esa cantidad de personas. Y yo estoy acá todos los días, inviten a la gente, traigan gente, hagamos una campaña de evangelismo. No. Dios los agrega. Así que llega ese momento en el cual esas vestiduras de oportunidades son puestas. Usted ve lo que dice allí. Enseguida lo sacaron de la cárcel. Escúcheme. Luego de afeitarse y cambiarse la ropa, una nueva vestidura, José se presentó ante el faraón. Pero esta vez era un José diferente. Esta vez era un José que tenía carácter, que estaba teniendo la certeza de que era Dios en él y no tan solo él. ¿Por qué razón? Porque cuando el faraón le dice, mira, este es el sueño que yo tuve. Mira la respuesta de José tan bella. Génesis 41:15 y 16 dice lo siguiente: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Imagínese, si él no estuviera preparado, ¿qué hubiese dicho? Sí, tú sabes, yo soy el que interpreta los sueños, pero vale $15,000 la interpretación. Porque ahora hasta dinero se le pone al don de Dios. Pero mire la respuesta. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. 2 añitos atrás, ¿qué había dicho él? Cuéntamelo a mí. Y aquí, ¿qué está diciendo? ¿Sabes qué? No soy yo. Yo soy un instrumento. Y vienen allí inmediatamente las últimas vestiduras. Vestidura número 5, la vestidura de honra. Génesis 41 y 42 dice lo siguiente: así que Faraón le informó a José: mira, te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Estas vestiduras de honra son vestiduras en las cuales Dios te da autoridad, vestiduras en las cuales Dios te da influencia. Este es un tiempo de recompensa, este es un tiempo de salvación, este es un tiempo de ayuda. Este es un tiempo en el que todas las cosas serán mucho más rápidas. Este es el tiempo, como por ejemplo el que vivieron los discípulos, cuando Jesús se les acerca y ellos le dicen: toda la noche hemos estado pescando y nada hemos podido pescar.
Y Jesús les dice, vuelvan a tirar la red. Este es el tiempo en el cual tú vas a hacer lo mismo que hiciste hace 2 meses, pero con un resultado totalmente diferente. ¿Alguien puede creer eso? Que a veces tú dices, pero es que hice lo mismo, pero mira lo que sucedió. Volví a mandar la misma propuesta de hace un mes y me la habían rechazado porque el precio estaba alto. La volví a mandar igualita y nos dijeron, está espectacular. ¿Alguien puede creer en eso? Porque son los tiempos de Dios en los que Él mira tu madurez, en los que Él mira que tu carácter está ahora alineado para poderte entregar esa responsabilidad. ¿Qué tiene que ver eso con el propósito? José lo descubrió por medio de todas estas diferentes circunstancias, luchas, frustraciones, falsas acusaciones, olvido. Al final él descubrió que la mano de Dios venía detrás de todo eso. ¿Por qué razón? Porque llega a cumplimiento la interpretación del sueño del faraón. Vienen 7 años de mucha abundancia, 7 años de mucha escasez. Y por esa razón, cuando José le deja saber al faraón todo un plan macroeconómico, le decía, mire, usted tiene que gobernar de esta manera. En determinado momento el faraón dijo, ¿en dónde encontraremos otro hombre como este sobre el cual esté el Espíritu de Dios? Y ahí es donde lo establece como segundo sobre la nación más poderosa de la tierra en esos momentos. Pasan los 7 años de abundancia y empieza a venir la escasez. Tan fuerte fue que llegó a la casa de su padre Jacob. Y él le dice entonces a sus hermanos, ¿saben qué? Me he enterado que en Egipto hay alimento. Por favor, vayan a comprar el alimento. Dice la Biblia que entonces llegan estos muchachos. Y José precisamente era la persona que vendía el alimento, era la persona que administraba todo. Y en determinada instancia, entonces llegan estos 10 muchachos y se paran al frente de un egipcio. ¿Por qué razón? José hasta le habían cambiado el nombre, me lo imagino con el maquillaje, con la cosa aquí, con estaba vestido como egipcio. ¿Y qué es lo que sucede? Que en determinado momento entran los hermanos y se postran delante de él. Yo me imagino en la mente de José, el sueño. De esto fue lo que tú me hablaste hace 18 años, 15 años, 13, hasta hoy. Dice la Biblia allí en un versículo, y se acordó José del sueño. Pero si José no hubiese pasado por los momentos que él vivió, si José no hubiese sido tratado por Dios, ¿qué hubiese hecho? Ay, qué papayazo, Señor, gracias porque ahora me los pones acá al frente. Espero que esa palabra no sea una grosería en ningún lado. Vuelvo a repetir y por favor edítenlo. Señor, qué oportunidad tan grande me pones. Así, me los trajiste en bandeja de plata. Aquí me voy a vengar de estos que lo que quisieron fue... ¿usted era el que me quería matar? Usted era el que me quería matar, ¿verdad? Venga y le voy a dar de su propia medicina. Ya era un hombre tratado. Pero más que eso, era un hombre que comprendía el propósito de Dios. Es una historia muy bella que les invito a que la lean. Llega un instante en el que él se revela ante sus hermanos y les dice, mire, yo soy José. Y sabe que viene sobre ellos terror. Dice, ahora este man nos va a... Tenía causas, tenía justificaciones. Y ahí es donde viene el versículo central del día de hoy con lo que vamos a cerrar. Porque los hermanos le dicen, por favor no nos vayas a hacer daño. Nosotros te hicimos daño, pero por favor ahora no nos hagas daño. Y Génesis 45, 7 y 8, José les contesta a sus hermanos y les dice, por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra.
Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Usted puede comprender esto. Usted puede comprender que llegues a tener la madurez tan grande. Mire, yo por tiempo estuve resentido con el jefe que me votó. Yo decía, viejo envidioso, porque vio que yo era buen patrón. Una película. Ahora si me lo encontrara, yo le diría, no fuiste tú. Fue Dios el que me envió para preservar esta generación. Pudieras entender que Dios tiene planes perfectos, que inclusive las injusticias, los olvidos, los engaños, las mentiras, todas esas cosas forman parte del rompecabezas de tu propósito. José aquí, si quizás no lo encontráramos y le dijéramos, ok, ¿cuál fue el propósito de tu vida? Creo que sería este. Dios me envió para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Ese fue el propósito de Dios para la vida de José. No tenía que ver con él, tenía que ver con una generación. Cierra la vida de José. Esto no lo mencioné en la primera reunión, pero cierra la vida de José cuando su papá llega. Y Dios le dio 2 hijos a José allí, Manasés y Efraín. Y el significado de sus nombres es interesante. El primero es, Dios me ha hecho olvidar, Dios me ha permitido perdonar. El nombre del primer hijo. Solamente cuando tú tienes la capacidad de perdonar, de olvidar, estás preparado para la siguiente temporada en tu vida. El segundo nombre, Efraín. Dios me ha prosperado en la tierra de mi aflicción. Alguien en esta mañana tiene que saber que José fue un inmigrante. Alguien en esta mañana tiene que saber que José quizás no hablaba muy bien el idioma de Egipto. Que quizás por muchos años hablaba, como decimos en Colombia, machacado. Pero Dios lo promovió. Y si Dios te trajo hasta esta nación como un extranjero, como un inmigrante, y está dentro de los planes y los propósitos perfectos, Él te prosperará y te establecerá en la posición que desde el principio Él tuvo para ti. El faraón, lo único que hizo fue tomar ese mismo manto que papá había puesto desde el principio y establecérselo nuevamente a José.